Paz y bien, estimado estudiante, deseando que te encuentres siempre en la compañía de tu familia, en el calor de tu hogar, que estés contento por compartir nuevamente esta sesión, esta clase y por reencontrarnos después de mucho tiempo. Te invito justamente a que compartamos una nueva sesión, encomendándonos primero en las manos del Señor y diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y en esta oración le vamos a pedir al Señor que nos acompañe a lo largo de esta semana, a lo largo de nuestros días, que nos permita alcanzar todo aquello que deseamos, pero sobre todo aquello que más necesitamos y que tenemos en nuestro corazón. Y le decimos juntos, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y nos hemos reunido, mejor dicho, el día de hoy para compartir algo muy interesante que responde justamente a esta pregunta, ¿no? ¿Quién soy y cómo soy con los demás? Y para esto primero vamos a meditar en torno a lo siguiente. A ver, en la imagen, ¿a quién ves? ¿Quién es la persona de la imagen? Martín Vizcarra, ¿verdad? Todos lo conocemos, el presidente del Perú. ¿A qué se dedica? Sabemos que él es ingeniero y que en este caso está desempeñando el cargo de presidente del Perú. ¿Qué hace Martín Vizcarra? Bueno, pues sostiene reuniones diariamente, ve por la gobernabilidad del país, diseña planes estratégicos, ejecuta, supervisa, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo es? ¿Qué podrías decir de él? ¿Cómo es? ¿Es una persona tranquila? ¿Es una persona calmada? ¿Qué cualidades tiene? De repente, liderazgo, es inteligente. ¿Qué otras cualidades podrías mencionar en él? A ver, anda pensando en casita, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo percibes? Ahora, ¿cuál será su trato con su familia? ¿Lo sabes? ¿No? Porque obviamente nosotros lo vemos a la distancia, ¿no? Pero, ¿cómo crees que será con su familia? A ver, es un personaje conocido, lo vemos de una forma al interactuar con nosotros a diario en sus conferencias habituales de prensa, pero igualmente, así como todos nosotros, como con sus familiares y amigos cercanos, él podría tener un trato distinto, ¿no? De repente más amical o con más confianza, entonces no sabemos cómo sería o cómo es con las demás personas, ¿no? Él se siente y se conoce de una forma, nosotros lo vemos de otra forma de repente, pero debemos encontrar un balance, ¿no? Acá nos dice, ¿cuál es el balance entre cómo él se siente, como él cree que es, y como nosotros lo vemos? ¿Será la misma? ¿Él tendrá la misma percepción que nosotros tenemos al verlo? ¿Él se sentirá así como nosotros lo vemos? ¿Será diferente a como lo imaginamos? ¿Cómo encontrar este balance justamente entre lo que soy y lo que muestro a los demás? Porque de repente ese es el tema de discusión, ¿no? Las personas no tendríamos que pensar algo diferente a lo que es una persona en realidad, a lo que es otra en realidad, sino que tal y como nos mostramos debería ser como somos en la práctica, ¿no? Y eso es parte de lo que habían estado ustedes trabajando. Por eso he elegido este tema para trabajar con ustedes ahora que regresamos luego de unas largas sesiones de psicología muy intensas y muy productivas, sobre todo que les han ayudado muchísimo. Veía que habían trabajado como últimos puntos este tema, ¿no? De la identidad, del quién soy. Entonces he elegido este tema también para hacer la conexión con ustedes, para aprovechar y para recordar algo que ya habíamos trabajado antes, ¿no? Al trabajar la ventana de Yohari cuando estuvimos en la etapa presencial en el colegio, justamente habíamos identificado cómo me veían los demás, cómo me veía yo, qué era lo que nadie conocía, ¿no? Y con esto tiene que ver este tema que ustedes también han estado trabajando, que es la identidad, ¿no? ¿Quién soy y cómo me ven los otros? ¿Me muestro diferente? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? Porque lo ideal sería no mostrarme diferente a como soy, sino al contrario, ¿no? Ser y ser como soy con todas las personas. Entonces, parte de esto es nuestra identidad, ¿no? La identidad significa que yo sé claramente quién soy y para saber esto debo haber identificado también con claridad y precisión cuáles son mis gustos, cuáles son mis preferencias, qué fortalezas tengo, perdón, y además qué debilidades debo mejorar, qué características físicas tengo. Hay personas incluso que no logran identificar, por ejemplo, el color de su cabello, ¿no? Y ese es un problema también que puede repercutir en su identidad, porque yo tengo que saber claramente cómo soy, qué tengo de bueno, cómo te digo y qué debo mejorar, cómo es mi carácter, cómo reacciono, en qué momentos voy a reaccionar mal, en qué momentos puedo reaccionar mejor, de manera adecuada, cuáles son las condiciones más óptimas para yo desenvolverme. Es decir, todo aquello
que forma parte de lo que tú eres, es tu identidad. Y yo debo conocer la identidad claramente para poder saber cuándo no estoy actuando de acuerdo a mi identidad y cuándo estoy siendo diferente con los demás. Por ejemplo, a ver, analicemos. Existen personas que sienten de una forma determinada pero actúan de manera distinta, ¿no? Incluso nos pasa a menudo que en ciertas situaciones el nerviosismo u otros factores nos hacen actuar de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá vemos la siguiente situación. Este joven está en una reunión de Zoom. A ver, José es un joven estudiante que tenía su examen final vía Zoom y sus hermanos empezaron a discutir y a gritar en su casa, ¿no? Él estaba participando y sus hermanos empiezan a discutir y a gritar. Esto lo hizo sentir tan nervioso que, a pesar de tener los conocimientos suficientes como para responder todo en el examen, no pudo contestar ni una sola pregunta al docente en el momento, ¿no? Ni siquiera hilar sus ideas, por lo que le dijo al profesor que no sabía las respuestas y se quedó callado. A ver, analicemos esta situación. ¿Verdaderamente José no sabía las respuestas? No, ¿verdad? En realidad sí las sabía, pero se había puesto nervioso y no podía contestar. ¿Qué lo hizo mostrarse diferente? Justamente el nerviosismo que él había sentido, ¿no? ¿De qué otra forma pudo actuar José? A ver, pudo actuar de una manera distinta, pudo no decir no sé y en vez de eso contar verdaderamente lo que le estaba pasando, no dejar de ser él mismo, pudo hacerlo. A ver, vamos a analizarlo en esta tablita práctica. ¿Cuál es nuestra situación? José estudió mucho para su examen final, pero en el momento del mismo una discusión familiar lo avergonzó y sintió nerviosismo. Y he subrayado aquí estas dos palabritas porque la vergüenza que él siente y el nerviosismo son parte también de su personalidad, ¿no? Son parte de su identidad. Entonces, como José es responsable, porque yo sé que ha estudiado, es estudioso, pero además también es vergonzoso y nervioso, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha mostrado él? Él ha hecho que solamente prevalezca su característica de nerviosismo y que deje de lado sus otras características primordiales, ¿no? Que eran la responsabilidad y el gusto por el estudio. Entonces él se ha mostrado como irresponsable, como inconstante en los estudios y ha hecho que prevalezca solamente una de las características de su identidad, que es el nerviosismo, ¿ya? Entonces, ¿qué ha hecho José? No ha seguido siendo como él es, sino que ha dejado que prevalezca en él el nerviosismo, que es solo una de sus características, y ha olvidado todas las otras características que forman parte de su personalidad. Entonces, ¿qué otra alternativa tenía José para actuar? De repente en el momento pedir disculpas a la profesora, ¿no? Por la bulla del momento, retirarse, silenciar su micrófono, retirarse a solucionar este problema, calmarse y luego regresar a responder su examen de acuerdo a todo lo que había estudiado, ¿no? Entonces, de repente a veces ocurren situaciones en las que nosotros en el momento justamente actuamos de una forma que no es la más adecuada, tomamos un camino que no es el más adecuado. ¿Pero por qué? Porque no hacemos justamente una revisión rápida de todos los caminos que tenemos o de todas las formas que podemos actuar, ¿no? Simplemente tomamos la primera que se nos viene a la mente y recuerda siempre que la primera no siempre es la mejor. Entonces, lo más importante es cómo ser con los otros sin dejar de ser conmigo mismo, ¿no? Quiere decir, cómo ser con los demás como verdaderamente soy o como verdaderamente siento. Recuerda que tú eres tanto lo que piensas como lo que dices y lo que sientes, ¿no? Hay algunas frases que se popularizan en las redes que dicen, quédate con esa persona que piensa lo que dice y siente lo que piensa, ¿no? Bueno, que verdaderamente es algo difícil, pero no imposible, y es justamente lo que nosotros debemos tratar de lograr, ¿no? Que es nuestra identidad, ¿no? Ser siempre como yo soy, como yo quiero ser y como yo siento, como yo pienso. Entonces, una de las recomendaciones justamente que te estoy dando es, para lograr ser con los demás, siempre tal y como eres contigo mismo, es hacer el balance entre lo que piensas, lo que dices y lo que sientes, ¿no? Hacer una revisión personal previa para saber si es que tú verdaderamente estás diciendo aquello que piensas y estás diciendo aquello que sientes, ¿no? De repente a veces decimos una cosa pero sentimos o pensamos otra, y esto es algo que nos pasa muy muy a menudo, ¿no? Entonces hay que hacer siempre un balance para revisar si es que verdaderamente estamos, como te digo, ¿no? Diciendo aquello que pensamos y aquello que sentimos.
Para esto lo que debemos hacer es tener clara nuestra identidad, tener claro quiénes somos y hacernos justo estas preguntas a menudo para poder reconocernos, ¿no? Saber en todo momento quién soy y cómo actúo yo. Identificar las reacciones que debo mejorar. No es que yo diga, no, pues yo soy así, yo contesto mal y así voy a hacer toda mi vida. No, lo que debemos hacer justamente, y que es parte de nuestra identidad, es identificar nuestras debilidades, aquello que debemos mejorar para intentar mejorarlo, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, simplemente identificar nuestras debilidades para mejorar estas y reaccionar de una manera de repente distinta, ¿no? Más óptima. Entonces, debemos practicar a diario el no dejar de ser como soy en ningún momento. Hay circunstancias en las que de repente nosotros actuamos de manera distinta, ¿no? Identifícalas y trata de practicar en ellas, no dejar en ningún momento de actuar tal y como eres. Por ejemplo, ¿no? A veces estamos de repente molestos por alguna situación, llama a alguien y cambiamos de tono de voz completamente, ¿no? Y estamos dejando de ser de repente como somos en realidad, o actuamos de una manera distinta. Hay personas que incluso frente a otras les cambia la tonalidad de voz, les cambia, como te digo, las reacciones, las formas de hablar, las formas de pensar, sobre todo cuando conocen a gente distinta, ¿no? Entonces, no, sé siempre auténtico, sé siempre como tú eres, y con eso no te digo que trates mal a las personas o de repente no intentes cambiar, ¿no? Sino que tienes que obviamente tratar de mejorar aquellas debilidades que has encontrado en ti sin dejar tu esencia, ¿no? Y tu esencia son tus cualidades, lo bueno que tienes como persona. Analiza de vez en cuando tu forma de ser y actuar para que te des cuenta en qué debes mejorar y para que te des cuenta si de repente tú eres una persona muy generosa y con una persona te has comportado diferente y te ha visto de una manera distinta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te comportaste así? ¿Por qué las personas te vieron así, de esa forma, ¿no? Porque de repente tú eres muy estudioso y ese día, ante ese amigo que conociste, te portaste como una persona a la que no le interesan los estudios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te comportaste o por qué intentaste ser diferente frente a esa nueva persona, ¿no? Analizar de vez en cuando si es que estoy actuando de la manera en que pienso y en que siento, y si estoy diciendo justamente aquello que yo siento verdaderamente, ¿no? Y tratar siempre de decirlo de manera asertiva, que es lo que vamos a ver la siguiente clase. Y ahora entonces, luego que te he dado esas recomendaciones, estos tips dentro de lo que puedo darte como parte de justamente de la tutoría que llevo contigo, ¿no? Como tu tutora, voy a dejarte esta actividad sencilla. Mira, piensa en alguna situación en la que por diversos motivos hayas actuado de forma distinta como eres en realidad, dejando que prevalezcan ciertos aspectos tuyos solamente y se oculten otros con personas de tu alrededor. Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Tuviste una clase virtual de inglés, conociste a una persona nueva y actuaste con ella de forma diferente. Esa sería una situación, por ejemplo. Luego analízala y completa de acuerdo a ella el siguiente cuadro. Vas a responder en este cuadro todas las preguntas, ¿no? Al finalizar, envíalo en un archivo de Word con tus datos, nombre completo, año y sección, en un mensaje vía Cubicall. Entonces, yo te voy a dejar este cuadrito en el material adjunto, que es prácticamente el cuadro que habíamos trabajado en el ejemplo de José. Por eso aquí dice, ¿no?, la pregunta ¿cómo es José? Pero tú lo vas a cambiar con tu nombre, ¿no? Vas a colocar la situación, vas a colocar cómo es Ada, cómo es Marilyn, cómo es Gonzalo. Vas a colocar aquí tu nombre, cómo me mostré o cómo se mostró y qué otra alternativa tenía. Bien, te voy a dejar yo el cuadro tal cual en el archivo en PowerPoint para que tú de allí lo puedas simplemente copiar y pegar a tu archivo en Word y me lo presentes allí. Bien, simplemente ¿qué vas a hacer? Vas a describir la situación en la que tú te mostraste de manera distinta a cómo eres en realidad con otras personas, ¿no? Te mostraste de manera diferente a cómo tú eres. Vas a describir cómo eres verdaderamente, cómo te mostraste o cómo te vieron en ese momento los demás. Y por último, ¿qué otra alternativa tenías en ese momento para actuar sin dejar de ser tú mismo? Bien, muy importante. En la alternativa tienes que colocar qué camino tenías para actuar sin dejar de ser tú mismo. Entonces te voy a dejar yo el cuadro en el material en PowerPoint. Tú simplemente lo vas a completar, lo copias en un archivo en Word, lo pegas y me lo envías con tus datos
en el mismo archivo en Word, en un mensaje vía Cubicall. ¿Bien? Espero entonces que hayas entendido todo lo que hemos trabajado a lo largo de esta sesión, que te haya sido productivo, pero sobre todo que lo apliques de ahora en adelante en tu vida, ya que has aprendido justamente con estas sesiones de psicología a reconocerte, a reconocer tus reacciones, aquello que debes mejorar, a reconocer tu identidad. Entonces, empecemos a aplicar justamente esta identidad en todo momento de nuestra vida y con todas las personas que conozcamos, también sabiendo siempre en qué debemos mejorar y que no debemos dejar de ser nunca como somos, ni dejar de ser nuestra esencia, que es lo positivo de nosotros. Bien, te envío un abrazo muy fuerte y que siempre te quedes en casa en paz y bien.